Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23. Hoy queremos subrayar este versículo 25. Aquí entonces nos encontramos en que Saúl y sus hombres salieron a buscar a David. Pero alguien avisó a David y él bajó a la roca que está en el desierto de Maón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Maón. Bueno, queridos amigos, aquí está la práctica, digamos, la praxis de parte de Saúl. Estos hombres que vienen, que le delatan, que hacen unos cuantos kilómetros para delatar a David, se van hasta Gibea, le dicen aquí a Saúl que David se encuentra en esa zona, que está escondido entre ellos, en los refugios en ese lugar, porque le dan todo su GPS. Entonces, desde ahí Saúl al comienzo hace un diálogo con ellos. Oye, por Yahweh Cocaja, ella es Agüella mañana. De verdad, en todos los otros cursos ya hemos dicho, insistido en este aspecto. ¿Por qué? Porque él se hace el pobrecito, ¿verdad? El Saúl. Esta es una de las actitudes. Recuerden que siempre en la Biblia nosotros estamos mirando y tenemos que entender y leer más bien las actitudes, cómo se nos va presentando al actor que está dentro de la escena. Entonces tenemos varios actores, ¿verdad? Tenemos a David, tenemos a Saúl, tenemos aquí a estos hombres que vienen a delatarlo. Tenemos entonces siempre personajes que nos ayudan a entender nuestras actitudes. Porque ñandela ya leyeron y ya echano con lleva actores que están aquí incursionando dentro de la narración, nos hacen pensar y nos hacen entender, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nosotros nos encontramos también en este relacionamiento, ¿verdad?, entre las personas? ¿Cómo somos nosotros en nuestra comunidad? Porque todo tiene que ver en función de la comunidad. Esta es una de las riquezas. Y yo les insto a ustedes que en nuestro curso bíblico verdaderamente podamos entender primero eso. Tengamos como regla. Dejemos ya de mirar así al estilo protestante. Porque dice aquí, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Ya entendéis de qué te está hablando. El estudio bíblico, queridos amigos, no es una memorización y decir esto está escrito o no está escrito. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí a través de las narraciones
describe nuestras características del hombre, de la humanidad. Por eso nosotros hablamos siempre del aspecto ontológico, porque el ontos quiere decir nuestra propia forma de ser, nuestra ontología quiere decir cómo nosotros somos, cuáles son nuestras actitudes. Va ella ñande la ñañe comporta, va el ñande yayapoja, va ella la yayaposea, va el anemonguea, va el ñande mocnía, va el ñande gustaiva, ¿entendiste? Upeago dice tu forma de ser. Y eso es lo que en realidad está calcando y nos está comentando y diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Entienden, mis queridos amigos? Y esto que es importante, porque ñande upea ña entendieron. Entonces, cada vez que leemos la Biblia, lo primero que vamos a hacer no es lo tanto lo que dice así como algo que va a pasar desde afuera. Todo piensa, no sé, como una cosa externa que va a caer el mundo, o ataitá, o atan de que hay rayos, estrellas sobre tu cabeza, lo que sea. Apego que lleva. Autas y algunos pensaban, 3 días todo oscuro, todo oscuro. Por tanto, o sea, no es eso, queridos amigos. Aquí todos estos signos y esta literatura es para hacernos entender lo que verdaderamente nosotros, con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, producimos, hacemos que el mundo sea. Y entonces para eso, ¿qué es lo que se va describiendo? Tu actitud, mi actitud, la actitud de la comunidad. Si nosotros somos egoístas, bueno, nada pena. Peala vende resultados, de la palabra de Dios. Si ustedes son generosos, solidarios, nada pena. Peala vende resultados, 2 más 2, 4, ¿entendemos? Y así sucesivamente. Es decir, la palabra de Dios es un libro pedagógico maravilloso que nos hace entender quiénes somos nosotros, quién es el hombre y cómo entonces después tenemos que tomar decisiones en nuestro caminar a favor de la comunidad. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. Muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría
Prueba su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el primer libro, ciertamente, capítulo 23. Estamos mirando un poco y leyendo el versículo 25. Y desde aquí entonces nuestras reflexiones, porque la Biblia, siempre volvemos a insistir, apunta primero a la comunidad, es decir, a todos nosotros, como nación, como pueblo, como Ateuazú. Es decir, nos hace entender que Ñandé, Ñandeñón y Gatuila Yico, siempre dependemos de nuestros hermanos, siempre dependemos de los demás.
Y entonces aquí Saúl y sus hombres salieron a buscar a David. Pero alguien avisó a David y él bajó a la roca que está en el desierto de Maón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Maón. Bueno, esto es interesante porque aquí está el resultado de todas las tratativas que están haciendo estos hombres que no sabemos en ningún momento. El autor sagrado nos cuenta por qué vienen, con qué interés vienen a delatar a David, que está escondido en el desierto. Escondido entre nosotros, le dice, y le da todo, ya esta mañana hemos que está incluso con su GPS, me va a refugio de Jorsá, colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Ahí veis Saúl, UPB, pealan de GPS, los que ya están de, arucatan de la de celular, y Saúl, a ver, veníamos de la ubicación, muy te boina, pero donde J más directo y te, J ya rada vive. Ahora ya veis, no hay todo bebina, no hay putimota. Pero David, además de agradecer, oye, por el cassette, todo lo que sea, después también, incluso, él vuelve a pedir algunas cositas y le dice, bueno, avisen ya a los otros, observen, reconozcan todos los escondites donde él podría ocultarse. Es decir, aquí Saúl está comenzando a tener entonces algunos adeptos. Y esto pues es lo interesante. ¿Qué sería el beneficio, verdad, para estos adeptos? Porque si yo tengo mis adeptos, evidentemente vamos a hacer una repartija del botín. Así de sencillo, ¿verdad? Si yo estoy en el poder, si yo estoy aquí, si yo estoy allá, etc., a vos te voy a nombrar tal cosa, vos te voy a dar este cargo, aquel otro cargo. O sea, ya chihuita. Entonces, ese es un botín. O sea, nosotros tomamos, entre comillas, el servicio a la comunidad, porque no sé si es un servicio lo que estamos haciendo, o es un despojar más bien, y aprovecharnos, servirnos de la comunidad. Bueno, pero eso entre paréntesis, pero tenemos que decirlo. Entonces, ya distribuí. En la medida en que ñandego haga la ñamandá, ñandé la ñaña, entonces ya distribuí. Ya es a mí va a ya pota, de pean, de amor, etcétera, etcétera. Entre los vamos a copar todo, y vamos a apuntar a aquello que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, aquí dice, Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Maón. Ahora, cuando Saúl ya va a perseguir a David, también aquí hay otros todavía. Este también no sabemos directamente quién es, solamente nos dice de una manera muy general. Saúl y sus hombres salieron a buscarlo, pero alguien avisó a David. Pero alguien. El autor sagrado nos tira ahí, ¿verdad? Anónimo, incógnita, signo de interrogación, mapiope, alguien, ¿verdad? ¿Quién será ese alguien? ¿Quién será ese alguien que salió a avisar a David? Ciertamente que nosotros tenemos detrás de todo esto también la característica esencial de los libros históricos, que es que Dios es el que dirige la historia de los hombres, la historia del pueblo, la historia de la nación. Ñandea lleva, yajacanera moyepe, ñandeya pobaira moyepe, como decimos, renglones torcidos. Dios dirige la historia, es decir, Él escribe derecho en nuestros renglones torcidos, o en nuestras mentes torcidas, sería mejor decir, ¿verdad? Renglones torcidos y por año, ¿entendés? Pero sobre todo esos renglones torcidos quiere decir que, a ver, ñane acá me la ñane problema. Tenemos una mentalidad torcida, una mentalidad que solamente busca sus provechos, una mentalidad que simplemente busca para enriquecerse. Ñandeña y ponaye o aletereima. Y a lo demás, que le coman michi. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara-Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Don Bosco celebra la misa con profundo amor y devoción. Don Bosco mira a los muchachos, a todos ya los confesó. A Dios los ofrece dichoso porque en ellos ve su vocación. Él también fue carpintero, albañil, panadero y estudió a la vez. Él dejó también un día su pueblo natal para ir a estudiar y a trabajar. Él también era un muchacho que dejó su casa y se fue a la ciudad. Él quería ser sacerdote y dejándolo todo se entregó a los sueños que el Señor le dio. Que el Señor le dio. Enseña el oficio de todo lo que él aprendió, pero sobre todo enseña la alegría y la santidad. Don Bosco les consigue un patio en donde ellos puedan jugar y luego a rezar el rosario y a estudiar después y a descansar. Él también fue carpintero, albañil, panadero y estudió a la vez. Él dejó también un día su pueblo natal para ir a estudiar y a trabajar. Él también era un muchacho que dejó su casa y se fue a la ciudad. Él quería ser sacerdote y dejándolo todo se entregó a los sueños que el Señor le dio. Que el Señor le dio. Señor le dio. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara-Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñande Yara-Ñe'e en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados
y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy fiesta de San Juan Bosco. Muchas felicidades a todos los salesianos y sobre todo a los jóvenes que tienen un padre y maestro, el padre y maestro para los jóvenes. Ñajendúa lleva Eva Peñan de Yaraje y Ñandé a través de San Juan Bosco. Y justamente aquí la tenemos a la auxiliadora de los cristianos, la gran maestra. Esta es la maestra, les decía a los jóvenes, que les ayudará y les acompañará en el buen caminar de la vida cristiana. Escuchamos hoy del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2, y luego del 9 al 17. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población y resultó que en Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y dijo al Señor, he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. Queridos amigos, ¿qué significa el hecho de que David haya hecho un censo? Esto simplemente está queriendo decir, queridos hermanos, que el que verdaderamente dirige la historia del pueblo es siempre el Señor. Y aquí entonces David se da cuenta, confío simplemente en las fuerzas del hombre, en las fuerzas del ejército, en las fuerzas de mis soldados. No, ellos venían de Yara. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor, haciendo este censo, porque no he confiado en ti, no he confiado en tu fuerza, no he confiado en tu gracia. Upease yo que cuera entonces ñandé con mañana como un mensaje importante para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces confiamos más nosotros en lo que tenemos, en lo que somos, en nuestro dinero, en nuestros títulos, en nuestras cualidades, en todo lo que nosotros consideramos elementos simplemente y que están ahí a flor de piel como elementos superficiales? Pero ponemos toda nuestra energía y nuestra riqueza en estos dones que están aquí, pero que están a disposición para que lo utilicemos, pero con la confianza y la plenitud en Dios. Por eso es que David se le vino el remordimiento. Esto ya es una cosa buena, ¿verdad? Después vendrá un castigo, ¿verdad? Porque el Señor le pedirá cuenta sobre esto. Cuando nosotros ponemos simplemente nuestra energía y nuestra fuerza pensando que los bienes que tenemos alrededor y que son superficiales son los que llevarán nuestra historia, por eso hoy, queridos amigos, hoy también, al celebrar a este gran santo de la iglesia, San Juan Bosco, que siempre apuntó a lo esencial y a lo fundamental en la formación del joven, en la educación del joven, en los valores y en los principios. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tienes como don? ¿Qué es lo que Dios te ha regalado? Bueno, hay que comenzar, trabájalo, comienza a desarrollarlo, porque ese es el verdadero don que Dios pone en tu corazón. Confía en el Señor, confía en su gracia y desde ahí entonces podremos salir adelante. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Juan Bosco, hoy descienda sobre todos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 25, que ya nos hace entender, ¿verdad? Después, ya después de ese trato, hasta nosotros tenemos una frase para decir esa clase de trato. A ver, me igual la famoso trato cureina. Vea la famoso trato cure. Por eso que entre nosotros sabemos muy bien lo que significa esto. O sea, aquí, esta lectura bíblica es tan interesante porque esto es recíproco. Va a decir la reciprocidad. Reciprocidad es, por ejemplo, cuando yo me lavo las manos, ¿verdad? ¿Qué hace cuando vos te lavas las manos? Esta mano le lava a esta mano. La izquierda y la derecha. Uno le lava al otro. Entonces, vea reciprocidad. Recíproco dice, vea, me llegó a mis aguantes. Bueno, coabe ahí la reciprocidad, ¿verdad? Porque, ¿quién es, verdad, el que aquí sale a delatar, a decir, a contar a David? Más vagina vea, más vagina vea. No te pone, solamente te deja con una incógnita, con un signo de interrogación. ¿Quién habrá sido? ¿Será que fue de las filas de los del desierto de Sif, que por ahí, no sé, pudieron encontrarse con David y le dicen peñatende que jaque, hoy voy a pender de la taina? ¿O será que también, verdad, aquí hay algún infiltrado? O sea, ¿cómo se entera David? Le contaron a David. Y se pegaron a ellos. Mira que en ese tiempo no había satélite, no había WhatsApp, no había teléfono. Y se pegaron entera. Seguramente que eran suposiciones o cómo, ¿verdad? O un grupo que ve que se van hacia Saúl. ¿O será que alguno que estaba en el palacio de Saúl? Y, ese también podría ser. Gente, porque recuerden que los que estaban con Saúl le amaban mucho a David. ¿Se acuerdan el capítulo 18 cuando comienza? El versículo 5 del capítulo 18 dice, siempre que David salía de campaña, enviado por Saúl, él tenía éxito. Bueno, primera cosa, siempre que salía de campaña para pelear, para luchar, siempre que era enviado por Saúl. Entonces, David es enviado y ¿qué? Tiene éxito. Quiere decir que las ollas poa y ponáginas tiene éxito. Entonces, da ecu pisa de intea, sino que tiene capacidad guerrera. Entonces Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra. David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl, ¿viste? Era bien visto también por los servidores de Saúl. Obviamente que a calcular, porque vaya a ver a David enseguida, me voy a enterar, la aipo, ojo, a qué. Tienen grupo, tienen embajadas, unos hombres de India, va a ver, más da Jeray, da Hawaii, da Jicoy, pero unos hombres de Sif se van y le dan todos los detalles. Encima se ofrecen y le dicen, nosotros te vamos a ayudar. Entonces podría ser también, como dijimos recién, desde el mismo, entre comillas, desde el mismo lugar del mandato de esa tribu, de estos que están en el desierto de Sif. Oye, esa cuay mabio con buena, ya no hay cana la ñan de rey, tomo ñan de oro y disciplina, tañan de defender de estos hombres, ¿verdad? Y sin embargo, lo que está queriendo hacer David es justamente seguir huyendo, escapándose, que no lo tome, porque miren que Saúl está utilizando toda la fuerza, ya eso me pesa entre comillas, la fuerza bélica del imperio de Israel, pero a su provecho, para él mismo. Y entonces, coincidencias, ¿verdad?, de nuestro mundo sí existen. Y bueno,
Eso ya solamente cada uno lo tiene que reflexionar desde la palabra de Dios. Todas las coincidencias que puedan existir y que existen, ¿verdad? Y yo pienso que todo el mundo tenemos un dedito por lo menos de cerebro para darnos cuenta y para entender y para hacer primero una reflexión, una hermenéutica profunda y luego también una linda aplicación a nuestra vida. Y bueno, y Saúl entonces envía, ¿verdad? Envía aquí a esta gente con sus hombres por el otro lado entonces del monte, en que David también está escapando. Persecución, a escaparse por aquí, mientras el otro está del lado opuesto. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al llegar a la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís, en donde habría de celebrar la Eucaristía ese 8 de diciembre de 1841, observó apesadumbrado que el sacristán maltrataba a un jovenzuelo porque no asimilaba las indicaciones para ayudar en la misa como acólito. Y esa fue la única vez en su vida que San Juan Bosco se salió de casillas. Apartó al agresor, le arrebató el muchacho, lo cubrió con su cuerpo y le reprochó su actitud al arrepentido Francesco Comotti, que le pidió perdón a él y al maltratado joven que, repuesto ya del castigo, realizó a media su tarea de monaguillo en la misa que a continuación ofició don Bosco, y a cuyo término el adolescente le confesó que a pesar de sus 16 años no había recibido la primera comunión, no sabía nada del catecismo y no tenía familia. Entonces, San Juan Bosco le dio las primeras lecciones de catecismo y luego de almorzar con él y hablarle de Dios el resto del día, le pidió que volviera al domingo siguiente, como en efecto lo hizo el joven Bartolomeo Garelli, pero esa vez acompañado de otros 20 chicos que estaban en sus mismas condiciones. Ese episodio fue el destello espiritual que iluminó al santo para abrir en Turín el oratorio de don Bosco, que al terminar el año siguiente ya acogía a 80 bulliciosos jóvenes con los que, a falta de un sitio de acogida, cualquier parque, plaza o descampado, eran suficientes para dar rienda suelta a su ingenio educativo y a la algarabía juvenil, que pronto inspiró temor a los turineses que veían a don Bosco y su caótico grupo como el embrión de un movimiento anarquista que podría socavar el statu quo de los burgueses anticlericales que explotaban laboralmente a esos mozalbetes ignorantes y abandonados. Giovanni Melchiore Bosco, nacido el 16 de agosto de 1815 en Ivecchi, población cercana a Turín, en Italia, quedó huérfano de padre a los 2 años, y su madre Margarita Occhienna, una mujer piadosa y afectuosamente rígida, lo crió con firmes raíces cristianas que afirmaron su precoz vocación religiosa, la cual alimentó con la oración constante y fundamentó en caminatas de 20 kilómetros diarios hasta la escuela, en la que adelantó sus estudios básicos, a cuyo término se vio en la imperiosa necesidad de mendigar y trabajar en diversos oficios. Así fue como aprendió pastelería, zapatería, sastrería, malabarismo, prestidigitación, teatro, música, para poder completar la mensualidad de 12 liras que debía pagar en el colegio de Chieri, en el que realizó su preparación secundaria, de la que salió airoso con las mejores calificaciones. Mas su rendimiento académico no le garantizó el acceso al seminario, por eso pensó en hacerse franciscano, opción que no le costaría ni un céntimo. Pero antes buscó el consejo del virtuoso padre José Cafaso, conocido suyo desde que era seminarista y hoy es santo también, quien lo disuadió de esa idea
lo tomó bajo su protección, le otorgó media beca y le consiguió la otra media con el rector del seminario diocesano de Chieri. Pero el rector le exigió a cambio sus servicios como sacristán, zapatero, remendón y peluquero, oficios que San Juan Bosco desempeñó con eficiencia, sin interferencia en sus estudios, los cuales concluyó con tal brillantez que al ser ordenado sacerdote a los 26 años, en 1841, el padre Cafaso se llevó a don Bosco para Turín y allí le costeó los 3 años de posgrado en el Convictorio, que era uno de los más reputados centros de estudios superiores en filosofía y teología de toda Italia, y mientras concluía su especialización, San Juan Bosco acompañaba al padre Cafaso a las cárceles turinesas, en las que conoció de primera mano la triste realidad que vivían los jóvenes que purgaban penas por delitos famélicos, por ignorancia, abandono, y por lo tanto esos muchachos eran más víctimas que victimarios. En los 5 años siguientes, don Bosco lidió una manada trashumante de indómitos muchachos hasta que en 1846 pudo reunir 350 francos y comprarle a Francesco Pinardi un terreno en el distrito turinés de Baldocco, que se convirtió en el eje de su vastísima obra. Y allí construyó la sede del anhelado oratorio de don Bosco, pero el esfuerzo hecho casi le cuesta la vida. Afortunadamente se recuperó, afirmaba don Bosco, gracias a las oraciones de sus pupilos, a la milagrosa intervención de María Auxiliadora y a los abnegados cuidados de su madre, quien, entre otras cosas, se fue a vivir con él y se convirtió en la mamá de los 400 jovenzuelos que constituían la semilla de la familia salesiana, nombre que ya usaba San Juan Bosco porque le había encomendado su obra a San Francisco de Sales, reconocido como el santo de la amabilidad, cualidad que fue la base de su revolucionario método educativo llamado sistema preventivo, que era la antítesis de la norma represiva imperante de la educación europea, y que consistía en una formación integral que combinaba la educación básica y el adiestramiento en diversos oficios con la oración permanente, la preparación religiosa y periódicos retiros espirituales. Todo ello enmarcado dentro de un profundo respeto por la dignidad de los muchachos y matizado por la afectividad y calidez en las relaciones interpersonales que reforzaba consiguiéndoles empleo en las fábricas de la naciente revolución industrial y exigiéndoles a los patrones un pago justo y un tratamiento digno ante cualquier asomo de explotación laboral. La credibilidad que fue ganando su trabajo le permitió edificar un albergue en el que acogía a los más abandonados y complementó esta etapa con la adecuación de talleres de carpintería, metalistería, imprenta y sastrería. Además de su oratorio, formados por San Juan Bosco, comenzaron a salir sacerdotes. Se calcula que en 34 años fueron más de 6.000 los presbíteros educados por él. Y con varios de esa primera camada, para poder atender su creciente población estudiantil, fundó en 1854 la Sociedad de San Francisco de Sales, cuyos miembros son conocidos desde entonces como salesianos. No obstante, su obra cojeaba, porque hasta ese momento era una institución netamente masculina, y en uno de sus famosos sueños la Santísima Virgen le pidió que se ocupara también de las niñas abandonadas. Y tras varios años de buscar a una mujer idónea que se le midiera esa misión, encontró a una aldeana llamada María Domenica Mazzarello, que cuidaba y catequizaba a las jóvenes vulnerables de Mornese, con quien fundó él la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora en 1872. Aunque siempre pendiente de toda su obra, San Juan Bosco también tuvo tiempo para construir la iglesia del Sagrado Corazón de Roma y las magníficas basílicas de María Auxiliadora en Baldocco y de San Juan Evangelista en Turín. Publicó más de 40 libros teológicos y pedagógicos, entre los cuales El joven instruido, del que se hicieron 50 ediciones y se vendió 1 millón de ejemplares en el siglo XIX. Extenuado por las exigencias de tan ingente labor, San Juan Bosco expiró el 31 de enero de 1888 a los 72 años, y cuando fue canonizado por el Papa Pío XI en 1934, los salesianos ya estaban presentes en 105 países y las Hijas de María Auxiliadora en 75. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Bosco que nos enseñe a entender a los jóvenes y nos ayude a guiarlos por los caminos de Dios.
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yarañe. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Luz y que nunca titubió, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe.
Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en este capítulo 23. Desde el versículo, en realidad el versículo ya 19 hasta el versículo 28 tenemos este grupo que traiciona a David. Traiciona en el sentido de que por lo menos le delatan a David y todo su grupo, todo su ejército que está en el desierto de Sif, está escondido entre nosotros. Saúl que se pone en campaña para perseguirlo. Aquí al final también, desde esta partecita del versículo 25, ¿verdad? Desde el 24 en realidad al 28, ellos se dirigieron hacia Sif, precediendo a Saúl. Primero decíamos que le delatan, pero después incluso se ofrecen ellos mismos para acompañar la incursión. Imagínense. Iba ahí con situaciones. Nadie le ponen va. Por una parte, tal vez si ellos estaban reclamando su territorio, porque imagínense, David está entrando en el desierto, ya hay señal de Inari que se cocueve, ¿verdad? Podrían decir estos hombres. Y ese podría ser el motivo por el cual ellos están viniendo. Están casi como pidiendo, esta es una forma de pedir un poco ayuda al rey, porque en realidad tendría que ser luego Saúl el que tenga que defender a su pueblo. Ciertamente que no nos cuenta, simplemente nos dice que es traicionado David por estos hombres que vienen y cuentan a Saúl. Saúl enseguida agradece eso y dice, bueno, le agradezco, vayan, se lo ruego y asegúrense bien, fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí. Porque él podría ocultarse. Ahora, cuando estén bien seguros, les dice, vuelvan a verme y yo iré con ustedes. Y si está en el país, registraré todos los clanes de Judá hasta encontrarlo. Bueno, pero después aquí, entonces, primero Saúl le dice, vayan, asegúrenme, todo lo que sea. Cuando estén seguros, vengan de nuevo a visitarme. Es como que David está allá en Sif, esta gente viene a delatarlo, Saúl los recibe, bueno, y les dice, les da posibilidad, pero aquí parece que no del todo, ¿verdad? Porque observen y reconozcan todos los escondites donde podría ocultarse. Y después dice, cuando estén bien seguros, vuelvan a verme. Esto es un poco lo extraño, ¿verdad? Porque lo que va a venir a continuación dice que estos hombres se dirigieron ya hacia Sif, precediendo a Saúl. Quiere decir que Saúl enseguida ya se puso también a disposición de ellos. Quiere decir que Saúl enseguida también, con esa fuerza que tenía interiormente y querer agarrarle a este David, se pone también en camino. Y ahora tiene la ayuda de estos personajes. Y bueno, y así entonces le dice, ellos se dirigían hacia Sif, precediendo a Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en la depresión al sur de la estepa. Saúl y sus hombres salieron a ahogar. Entonces, y ahí es donde quieren apretujarlo, ¿verdad? Ahogarlo, matarlo, ¿verdad? O sea, cercarlo. Pena la idea. Por eso decíamos que Saúl coi purupaité todos los recursos del Estado para su bien personal. Por eso que nosotros hablamos de actitudes en la Biblia. Cuando decimos esto, yo supongo que nos entendemos muy bien, o que ustedes están entendiendo muy bien cuál es nuestra realidad. Cuando decimos que Saúl utilizó todos los bienes del Estado, de la comunidad, de la gente, ¿para qué? Primero para su propio provecho. Entonces mueve todo el ejército para poder atrapar a David. Número 1.
Pero al mismo tiempo, entonces, moviendo todo eso, lo que está pensando es en su propia vida, en su propia, entre comillas, salvación, lo que él quiere, lo que a él le gusta. No mañana, ando por ando y de nada, un gatín de nada. Pero me viste que sentía que se da con ella talla esa. Entonces es una actitud así bastante mezquina. Y bueno, aquí entonces Saúl iba por un camino del monte y David con sus hermanos. Aquí, queridos amigos, podemos entender nuevamente lo que ya Saúl también había dicho, porque él le dijo, asegúrense, porque este tipo me han dicho que es muy astuto, muy astuto. Así que PJ Peñangare, como una chata vendía, ustedes vayan nomás, yo me voy detrás de ustedes, hasta que le podamos agarrar. A ver, unión día para temas de Yajataña, Yarra. No nos olvidemos, queridos amigos, que la historia de la salvación, y sobre todo estos libros históricos, que vamos a continuar después a ver qué va a pasar con David, no nos olvidemos que Dios siempre acompaña a sus elegidos. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.